En los días dorados de Israel, David, el joven pastor que había vencido al gigante Goliat con una piedra y la fe en Dios, se había convertido en el ungido rey de todas las tribus de Israel. Su reino era vasto, sus enemigos temblaban ante él, y su nombre era cantado en canciones. Saúl mató a sus millas, pero David a sus 10 millas. David era valiente, justo, amado por el pueblo y conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Jerusalén, su capital, prosperaba bajo su mando. Dios había hecho pacto con David. De tu linaje levantaré un rey eterno. Las mañanas en palacio eran majestuosas, desfiles de soldados, ministros trayendo oro, incienso, tributos de tierras lejanas. David caminaba entre columnas de mármol, con la corona de oro reluciendo al sol, la espada de Goliat colgando como símbolo eterno de su triunfo. Pero incluso el más grande puede caer. Y David, el elegido, no sería la excepción. Era tiempo de guerra, y los reyes acostumbraban salir al frente de batalla. Pero ese año, David decidió quedarse en Jerusalén. Una noche, mientras la ciudad dormía y la luna bañaba de plata las terrazas, David subió al tejado del palacio. Desde allí, su mirada vagó hasta detenerse en una escena que cambiaría su destino. Una mujer bañándose en la intimidad de su casa. Su belleza era tal que parecía una visión celestial, una alegría entre las sombras. David, consumido por el deseo, preguntó: ¿quién es esa mujer? Uno de sus siervos, sabiendo el peligro, respondió con cautela: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. Pero David, cegado por la pasión, envió mensajeros y la hizo traer al palacio. Y aquella noche, la mujer del prójimo se convirtió en objeto del pecado. Días después, llegó el mensaje inesperado: estoy encinta. El corazón de David tembló. El hombre conforme al corazón de Dios había quebrantado la ley sagrada. Ahora debía ocultar su crimen. David ideó un plan. Llamó a Urías el esposo de Betsabé del campo de batalla, esperando que pasara la noche con su esposa y así cubrir su culpa. Recibido con honores, Urías llegó al palacio, pero era un hombre leal. Cuando David le ofreció vino y reposo, Urías rehusó diciendo: ¿cómo podría yo disfrutar mientras el arca de Dios y mis hermanos duermen en tiendas en el campo? David, frustrado, intentó embriagarlo. Pero Urías, aún ebrio, no se fue a su casa. Durmió en la puerta del palacio, junto a los guardias. Entonces David, atrapado, urdió un plan más oscuro. Mandó una carta a Joab, el comandante del ejército, sellada con su anillo real. Una carta que Urías mismo llevaba en su mano, sin saber que cargaba su sentencia de muerte. La orden decía: poned a Urías en lo más recio de la batalla y retirada de él, para que sea herido y muera. Así fue. Urías cayó bajo las espadas enemigas. Al escuchar la noticia, David tomó a Betsabé como esposa. El pueblo pensó que el rey había actuado noblemente al cuidar a una viuda de guerra. Pero Dios vio lo que David había hecho. El palacio de David brillaba como oro al amanecer. El rey, envuelto en púrpura y poder, se sentaba en su trono de marfil. Pero aquella mañana, un visitante inesperado pidió audiencia: Natán el profeta, el amigo, la voz de Dios. David, confiado, le hizo señas de acercarse. El anciano caminó despacio por el salón, su mirada firme como el acero, su paso cargado de un peso invisible. Al llegar ante el trono, Natán habló con voz grave: mi señor, déjeme contarle una historia. David asintió curioso. Natán prosiguió: en una ciudad vivían 2 hombres, uno rico, poseedor de muchas ovejas y vacas, y uno pobre, que tenía solo una corderita. La corderita era su tesoro, la alimentaba de su propio pan, la acunaba en su regazo, la amaba como a una hija. Pero un día, vino un viajero a casa del rico. Y el rico, en vez de tomar una de sus muchas ovejas, arrebató la corderita del pobre. La sacrificó para dar de comer a su huésped. David apretó los puños, y su rostro se encendió de ira. Se levantó de su trono y rugió: ese hombre merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja, porque actuó sin compasión. Entonces Natán, con los ojos llenos de fuego santo, extendiendo su mano y apuntando directamente al corazón de David, clamó: tú eres ese hombre. El salón se sumió en un silencio mortal. Las columnas parecían gemir. Los siervos miraban al suelo, temblando. David, pálido como la cera, sintió que el peso de sus actos caía sobre él como un torrente. Su alma se estremeció. Natán no se detuvo. La voz de Dios resonó a través de él: Dios te ungió como rey de Israel. Te libró de la mano de Saúl. Te entregaron casas,
tierras, poder y honor. Y si eso hubiera sido poco, te habría dado aún más. ¿Por qué entonces despreciaste su palabra? ¿Por qué asesinaste a Urías con la espada de los amonitas y tomaste a su esposa? El hijo que te ha nacido morirá. Y así la sentencia fue pronunciada. David, el rey, el ungido, cayó de rodillas, reconociendo que ni su corona ni su ejército podían salvarlo del juicio del Dios Altísimo. El palacio, que antaño resonaba con cantos de victoria, ahora estaba sumido en un silencio sombrío. Betsabé, pálida y débil, trajo al mundo un niño, fruto de su unión con el rey David. Pero apenas vio la luz, el pequeño cayó gravemente enfermo. La noticia desgarró el corazón de David como una espada. El rey de Israel, el guerrero invencible, se postró en tierra. Ayunó. Oró con toda su alma. Lloró, día tras día, noche tras noche, sobre el polvo de su palacio. Rechazó el pan. Rechazó el vino. Rechazó el consuelo de sus más fieles siervos. Nada deseaba más que un milagro. Una palabra de misericordia. Una segunda oportunidad. Pero Dios, en su juicio, guardó silencio. Y al séptimo día, mientras los primeros rayos del alba acariciaban las murallas de Jerusalén, el niño murió. Los siervos de David se miraban entre sí, temblorosos. ¿Quién se atrevería a anunciarle tal tragedia? Decían entre susurros. Si mientras el niño vivía, David no quiso escuchar razones, ¿qué hará ahora al saber que ha muerto? Pero David, percibiendo el miedo en sus rostros, comprendió. Y antes de que pronunciaran palabras se levantó. Con pasos solemnes, se lavó las manos y el rostro, se ungió con aceite perfumado, y cambió sus vestiduras de luto por ropas de reverencia. Luego se dirigió al tabernáculo y adoró a Dios. Atónitos, sus siervos le preguntaron: ¿Por qué, mi señor? ¿Por qué te levantas ahora, después de tanto dolor? David, con voz serena pero llena de un dolor profundo, respondió: Mientras el niño vivía rogué y lloré diciendo, ¿quién sabe? Tal vez Dios tendrá misericordia y dejará vivir al niño. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Y así en medio de su quebranto, David aceptó la soberanía de Dios, abrazando con fe el misterio de la vida y de la muerte. El tiempo pasó, y David consoló a Betsabé. Ella concibió nuevamente y dio a luz un hijo. Lo llamaron Salomón, que significa paz. Y Dios amó a aquel niño, enviando a Natán nuevamente para nombrarlo Jedidías, amado de Dios. Salomón sería el heredero de David, el constructor del glorioso templo de Jerusalén, el más sabio de los reyes. Sin embargo, las consecuencias del pecado de David perseguirían a su casa. Su hijo Amnón violó a su hermana Tamar. Absalón, otro hijo, mató a Amnón en venganza. Absalón se rebeló contra David, proclamándose rey. David huyó de Jerusalén, llorando. Oh Absalón, hijo mío, hijo mío. La espada no se apartó nunca más de su casa, tal como Natán había profetizado. David, ya anciano, cansado por las guerras internas y el peso de sus errores, dejó su trono a Salomón. Y aunque sufrió, su corazón se volvió una y otra vez a Dios, componiendo salmos de arrepentimiento, como el Salmo 51, donde clama: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David murió en paz, sabiendo que aunque había pecado gravemente, Dios en su infinita misericordia no lo desechó. Su linaje a través de Betsabé se preservó. Y de ese linaje siglos después, nacería el Mesías, Jesús de Nazaret, el hijo de David, el Salvador del mundo. Así, del pecado más oscuro, Dios tejió la redención más gloriosa. La historia de David y Betsabé no es solo un relato de caída, sino un canto eterno de gracia y restauración. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo relatos llenos de misterio, emoción y sabiduría. Dale like si esta historia tocó algo dentro de ti y quieres escuchar más. Déjanos un comentario con tus pensamientos, opiniones o cómo te ha impactado esta historia. Nos encantaría saber qué piensas. Y no olvides activar la campanita para estar al tanto de todas nuestras nuevas aventuras narrativas. Nos vemos en el próximo capítulo.